En esta ocasión, no vamos a platicar de la más reciente película de Christopher Nolan, Oppenheimer, pero alto, no te vayas, porque realmente el tema del que vamos a platicar es todo un bombazo. Andrés Oppenheimer, el otro Oppenheimer, es el autor del libro Sálvese quien pueda, publicado en el 2018. En este libro, él realiza una investigación de índole prioritariamente periodística para comprender cuáles son las implicaciones del desarrollo tecnológico y, sobre todo, la automatización de muchas, pero muchas áreas laborales por justamente el uso de la tecnología. Y eso, por cierto, que en el 2018 todavía no era tan sonado el tema de la inteligencia artificial como lo ha sido en el 2023. El 2023 ha sido casi sin lugar a dudas el gran año en donde la revolución de las inteligencias artificiales se ha vuelto palpable para todos. Ha causado una gran revolución en muchísimos temas, por supuesto de la productividad personal y también en el debate público para comprender cuáles son las capacidades de estas inteligencias artificiales y el desarrollo tecnológico, y que Andrés Oppenheimer hace un gran análisis de este tema. Y por eso es el tema del día de hoy. ¿Ya ves por qué digo que este es un bombazo de tema? Para Oppenheimer tenemos dos perspectivas básicamente ante este debate. La de los tecnooptimistas, que básicamente son todos aquellos gurús de la tecnología que creen que con el avance de la tecnología no solamente nos espera un mundo de felicidad, tranquilidad y menos trabajo, y que todas las máquinas, toda la tecnología va a realizar la chamba. Y la de los tecnopesimistas, que básicamente plantean que con el uso de la tecnología se van a desplazar múltiples áreas de trabajo, vamos a tener una brecha cada vez mayor de desigualdad e incluso algunos aseguran que esto va a ser la pauta para el surgimiento de nuevas clases sociales, como por ejemplo los ciberorganismos como Hugh Herr. Un resumen muy rápido, este compa a los 17 años tuvo un accidente de montañismo en donde perdió ambas piernas. Y cuando los doctores le pusieron sus prótesis cotidianas, dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir con este tipo de prótesis. Entró a estudiar al MIT y desarrolló sus propias prótesis, que a la fecha son una cosa maravillosa. De hecho, le llaman el primer cyborg funcional en la actualidad. ¿De qué lado te encuentras en esta balanza del tecnooptimismo o el tecnopesimismo? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte. Y por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a mi tocayo Alejandro Ayala, que nos ve desde Estados Unidos y a quien le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por estar siempre atento al canal. Andrés Oppenheimer, para la realización de este libro, entrevistó a muchas personas y viajó a muchos lugares del mundo, pero particularmente al inicio del libro especifica que entrevistó a estos dos sujetos. Investigadores de la Universidad de Oxford, quienes en el 2013 hicieron una investigación diagonal algoritmo mediante la cual llegaron a una conclusión francamente aterradora, que es que cerca del 47% de los empleos que conocemos al momento de publicación de este estudio van a desaparecer en un lapso no mayor a los 15-20 años. Según estos investigadores, ¿cuáles son las áreas más fáciles de ser sustituidas por la tecnología? Si quieres leerlas más a detalle, ponle pausa. ¿Trabajas en alguno de estos sectores o cercano? Mi recomendación es de que amplíes tus habilidades, tus capacidades de emprendimiento y otras cosas más que ahorita vamos a ir detallando puntualmente. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, desde las universidades deberían de enfocarse a hacer honor a su nombre, es decir, crear carreras con un enfoque muchísimo más interdisciplinario en donde, por ejemplo, un abogado sea capaz de interpretar no solamente la información básica de cada caso, porque eso una computadora fácil y rápidamente lo va a comenzar a hacer, sino que tenga habilidades, por ejemplo, empáticas o incluso desde la psicología para comprender a cabalidad cuáles son las características de cada caso. Si quieren aprender más de este tipo de temas, de cómo elegir adecuadamente una carrera, les recomiendo mucho que vean las redes sociales de Agustín Mieriterán, un especialista con más de 25 años de experiencia en este ámbito, que realmente les va a compartir unos tips muy útiles si es que te encuentras en el momento de elección de carrera o incluso de cambio de carrera, porque te has dado cuenta que tal vez la carrera que estás estudiando es muy fácil de ser sustituida por una tecnología y tal vez estés en el momento adecuado para revirar tu rumbo. Andrés Oppenheimer plantea el caso
hipotético por ahora, de un médico cirujano cardiólogo que con sus habilidades e investigación en la ingeniería biomédica sea capaz no solamente de realizar la cirugía a corazón abierto, sino incluso de imprimir un corazón en una impresora 3D que sea completamente funcional y personalizado a las características que requiera su paciente. ¿Te imaginas la dificultad de sustitución de una persona con estas habilidades? ¿Cuáles serían realmente las habilidades más importantes que tú actualmente podrías empezar a implementar en tu cotidianidad para evitar, en la medida de lo posible, que ChatGPT te quite la quincena? Vamos a ver cuáles serían. Creatividad. Busca cualquier tipo de recurso que te haga ser más creativo. Hay mucha literatura al respecto y próximamente hablaremos del tema. Por supuesto, mejora tus habilidades de productividad personal y guiño guiño, si te suscribes a este canal todos los martes vas a tener información al respecto. Pule mucho tus habilidades sociales, porque en un mundo cada vez más dominado por la influencia de las máquinas, definitivamente tu capacidad y empatía para llevarte bien con otras personas van a ser muy importantes para evadir en la medida de lo posible el que te sustituya una computadora. Gestión de emociones y, por supuesto, la habilidad para hablar en público son otras dos de las habilidades más importantes en un futuro dominado por las máquinas. Hay un chiste en Silicon Valley, principalmente en las industrias robóticas, que dice lo siguiente: en el futuro las fábricas, completamente manejadas por máquinas, van a tener únicamente dos empleados, un hombre y un perro. El hombre, cuya tarea principal va a ser darle de comer al perro, y el perro, cuya tarea principal va a ser evitar que el hombre se acerque y que toque a las máquinas. Como dice Franco Escamilla, esto parece chiste, pero próximamente será anécdota. Ahora, ¿es la primera vez que esto sucede? Claro que no. No es la primera vez que la tecnología desplaza múltiples áreas de trabajo del ser humano. Pero hay ciertos bemoles muy importantes a tener en cuenta. Vamos a ver cuáles. Con la revolución industrial fueron desplazados múltiples trabajadores del oficio textil, pues con los telares automáticos era necesaria mucho menos mano de obra. Para 1850, cerca del 60% de la población de Estados Unidos. Para 1910, 12 millones de habitantes de Estados Unidos trabajaban directamente en el campo. En el 2010, solamente 100 años después, únicamente 700,000 personas trabajaban en el campo. Esto es sorprendente porque en ese mismo lapso de tiempo la población de Estados Unidos se triplicó. Pero entonces, ¿por qué suenan tan fuertemente las alarmas ante un posible bombardeo tecnológico a la productividad y a la mano de obra humana por culpa de las máquinas? Esto se explica con algo llamado la ley de Moore. La ley de Moore básicamente consiste en que cada 18 meses, la capacidad de los microprocesadores de almacenamiento, de procesamiento de información y de velocidad aumenta un 100%. Si hacemos números, esto significa que en 10 años la capacidad de la tecnología aumenta un 10,000%. Este crecimiento exponencial en la tecnología ha tenido una particularidad muy importante a tener en cuenta a raíz del desarrollo de la cloud computing, es decir, la famosa nube, porque a raíz del acceso a múltiples cantidades de información, cada computadora, cada robot, cada algoritmo ya no depende solamente de su experiencia particular, es decir, de la misma manera que nosotros vamos aprendiendo, las máquinas tienen la habilidad de que conforme van realizando tal o cuales acciones, van adquiriendo el resultado de esto. Pero, ¿qué sucede cuando la computadora puede acceder al resultado de 1 millón o 2 millones o X número de millones de casos inmediatamente? ¿Te acuerdas de cómo eran los celulares hace tan solo 10 años? Ahí tienes una manera muy sencilla y en tu bolsillo de comprender lo que es la ley de Moore. ¿Cuál es la auténtica diferencia entre la revolución industrial y la revolución de las inteligencias artificiales? Pues muy sencillo. Por un lado, la revolución industrial resolvía problemas de áreas muy específicas de la industria. Como lo habíamos mencionado, de la industria textil, la máquina del telar automatizado sí podía desplazar muchas áreas laborales, pero solamente en ese sector. Sin embargo, con la revolución de las inteligencias artificiales, un solo algoritmo, una sola inteligencia artificial, dígase un ChatGPT, puede resolver múltiples problemas en muchos sectores. Esa es realmente la problemática actualmente, que con una sola revolución tecnológica atañes a múltiples áreas de la productividad.
Pongamos un ejemplo en la industria de la medicina. Se calcula que en un lapso no mayor a 10 años, cerca del 80% de las características que conocemos actualmente de la medicina van a ser automatizadas. Es decir, la medicina va a dejar de ser una ciencia basada principalmente en la experiencia y el olfato profesional a partir del estudio y la investigación por parte de cada médico, para convertirse más bien a ser una interpretación de una ciencia de datos basada en la investigación inmediata a través de algoritmos especializados de 1 millón, 2 millones, 15 millones de datos parecidos de pacientes, en comparación, por supuesto, a, por decirlo de alguna manera, 1000 casos de una misma enfermedad que pudiera atender un doctor a lo largo de un año. Esto ya es una realidad gracias a la supercomputadora Watson hecha por IBM en Estados Unidos. ¿Cuántas veces has recibido una receta médica que de plano no entendiste ni tantito qué decía y te preguntaste todo el tiempo cómo le hacía el farmacéutico para darte la medicina en cuestión? Spoiler alert. Muchas, pero muchas veces tampoco el farmacéutico sabe lo que decía el doctor. Calculemos que solamente haya un rango de error humano del 1% a nivel internacional en estas recetas médicas. Eso significaría, aparte de imposible que solamente hubiera un 1% de rango de error humano, cerca de 37 millones de datos médicos erróneos, es decir, de personas que recibieron mal su medicamento por este rango de error humano. En la Universidad de California, en Estados Unidos, automatizaron ya este procedimiento con tecnología, mediante la cual en un año atendieron a 2 millones de recetas médicas sin ningún error. A veces es posible perder la perspectiva de lo que esta información significa, pero vamos a ponerlo con un caso muy sencillo. WhatsApp, inventado por 2 personas, llegó a 700 millones de usuarios en un lapso de 6 años. ¿Sabes cuántos años se tardó el cristianismo en llegar a la misma cantidad de creyentes? 19 siglos. El autor, Andrés Oppenheimer, no brinda una visión positiva ante esta situación. La verdad es que conforme vas leyendo el libro, uno cree que va a haber algún momento en el que va a salir una alternativa positiva, algo feliz, un posible final feliz. Pero bueno, él, fiel a su educación como periodista, no brinda juicios de valor tan personales, sino que se ciñe a la información que existe ahí afuera. Y la verdad es de que la tecnología, hagas lo que hagas, quieras verlo como o no lo quieras ver, ha llegado para quedarse. Este debate ya es parte crucial de las políticas de muchos países de primer mundo principalmente, en donde, por ejemplo, se ha planteado la necesidad de una renta básica universal, es decir, un ingreso garantizado a todos los individuos, porque con el impulso tan fuerte de la tecnología y el desplazamiento de las fuentes de empleo, es muy probable que exista una disparidad considerable a tener en cuenta. No te puedo decir a ciencia cierta en este momento cuál es mi postura, si soy tecno-optimista o tecno-pesimista, porque creo que es un tema que no tiene un enfoque ni blanco ni negro, creo que tiene muchos matices grises y que de todos modos sí valdrá la pena, y que esto no queda solamente en los individuos, sino entre los gobiernos y entre las grandes empresas, determinar cuáles son los puntos clave para evitar que esta tecnología quede en las manos de unos pocos grandes beneficiarios, menos de un 1% de la población, y que la productividad que pueda crearse en esta unión entre la tecnología hecha por el ser humano y el mismo ser humano lleve un beneficio amplio hacia la comunidad y no se quede, insisto, en un pequeño margen de la población. En la medida de tus posibilidades, trata de mantenerte actualizado, de adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que te permitan mantenerte lo más vigente en tu área de trabajo. Por supuesto, también te recomiendo encarecidamente que vigiles cuáles son tus algoritmos en tus redes sociales. Es decir, que tu acceso a las plataformas como redes sociales, TikTok, YouTube mismo y demás, sean no solamente una herramienta de entretenimiento, sino una herramienta para adquirir nueva información, nuevos conocimientos. Por supuesto, en la medida de lo posible, cuando veas contenido que te aporte valor, masifícalo, compártelo con tus conocidos, porque es una manera en la cual nosotros como especie pues vamos a poder irnos ayudando. Muchas, pero muchas gracias por llegar hasta el final del video. Me encantaría conocer tu opinión, saber quién es ese humano que está detrás de la pantalla viéndome hablar aquí durante estos minutos. De verdad, lo aprecio bastante.
Recuerda que tú y yo tenemos una cita todos los martes para aprender más de productividad personal y no te vayas sin saber que este viernes estrenamos una nueva sección en el canal con entrevistas con personalidades fabulosas que lo vas a disfrutar bastante. Nos vemos la próxima semana.